En preparación a la fiesta de San Francisco de Asís, nuestro santo patrono, en adhesión al tiempo de la tierra, en el Año Mariano Nacional, la comunidad del Colegio San Francisco de Asís desea compartir este ciclo de charlas sobre el cuidado de la casa común, bajo el lema "Con María, al estilo de Francisco, cuidemos la casa común y al hermano". El ingeniero en materiales Lucas Guillermo Estrada nos acompaña hoy. Actualmente trabaja en el proyecto Solar San Juan y nos hablará sobre la hermana agua, agua para la vida, una mirada local. Un saludo muy grande a la comunidad de San Francisco. Me presento, mi nombre es Lucas Estrada, soy ingeniero especializado en el área de energía solar y estoy aquí para hablarles en el marco de los festejos de la Semana de San Francisco sobre la hermana agua. Mi vocación es hacia la acción católica, entonces he tenido que tomar prestado algunos elementos franciscanos, con su permiso, para abordar este hermoso tema. Así es que me fui al Cántico de las Criaturas, que comienza diciendo: alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Y este cántico especialmente nombra a la hermana agua, donde nos dice: alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Y me voy a quedar en esa frase. Con mi formación técnica me costaba comprender por qué San Francisco le atribuye virtudes humanas a un elemento que no tiene vida, como es el agua. Y eso seguramente primero y principal por mi ignorancia, pero también por quizás una mirada muy pequeña que tenemos nosotros los seres humanos con respecto a la mirada del Creador, que es una mirada amplia y perfecta. Me llevó a pensar en cuáles son esas virtudes que el santo de Asís le atribuye al agua, ya que como dije recién, mi formación es una formación meramente técnica y yo veo a la sustancia agua como dos átomos de hidrógeno unidos mediante un enlace de electrones a un átomo de oxígeno. Y veo propiedades muy especiales, pero no veo esas virtudes en el agua. Y eso me llevó a reflexionar, y es lo primero que quiero compartir con ustedes, sobre la humildad del agua, de la que habla San Francisco. Y se me ocurre lo siguiente: el agua es humilde en tanto y en cuanto es un elemento muy abundante en la Tierra, sobre todo en la corteza. 70% de la corteza de nuestro planeta es agua, y pasa desapercibida quizás para muchas personas, pero cumple una función muy importante. Tan importante es que sin agua no hay vida. Entonces, entendiendo la humildad como una virtud que nos lleva a hacer lo correcto y hacer lo que hay que ser, valga la redundancia, o la humildad como la virtud que nos ilumina para estar en el lugar que tenemos que estar, que es ni más arriba ni más abajo. Como contraposición a la humildad se podría hablar de la soberbia,
que no me corresponde a mí definirla, pero sí uno puede decir que el soberbio es aquel que se pone en el lugar que no le corresponde. Entonces el agua está en el lugar que le corresponde. También es preciosa el agua y en ella se puede ver la belleza del Creador. Y ahí me permito sí entrar un poco en el terreno de lo técnico. El agua tiene particularidades que otras sustancias no la tienen. Desde su antropomorfia, donde el agua sólida tiene muchas formas. Se dice que, bueno, el hielo, como ustedes saben, flota por arriba del agua líquida, pero eso es a una temperatura cercana al cero. Si uno siguiese bajando, ese hielo, que en principio es un anillo de agua que se expande, un anillo de moléculas de agua, y por eso es menos denso que el agua líquida, ese hielo toma otra forma y tenemos otras clases de hielos que sí se hundirían en agua líquida. Por otro lado, tenemos que el agua es uno de los más importantes medios para transmitir calor. La capacidad calorífica del agua es muy alta comparado con otras sustancias. Por eso los intercambiadores de calor, radiadores y otros sistemas de transporte de calor usan el agua y no otras sustancias. A veces la usan con algún aditivo, por ejemplo los automóviles, para evitar la corrosión, pero sigue siendo agua. Y por otro lado, el agua tiene particularidades termodinámicas, como su punto crítico, que ya que estoy en un colegio, los voy a invitar a analizar de qué se trata, pero no es el objetivo de esta charla, por lo tanto se los voy a dejar como tarea para el hogar, averiguar de qué se trata el punto crítico de las sustancias y por qué el del agua es tan particularmente distinto de otras sustancias. Nos permite convivir ese punto crítico, ese punto triple, perdón, del agua, con agua en forma gaseosa, en el vapor de agua que hay en el aire, con agua en forma líquida, por supuesto en ríos, océanos y demás, y también nos permite convivir con el hielo, a la presión atmosférica que tiene nuestro planeta. Esas particularidades, desde el punto de vista de un ojo científico, me parecen de una belleza increíble. Si uno mira un cristal de agua al microscopio, va a ver una forma, un hexágono perfecto. Y por último, dejé la palabra que usó el santo, que dice que el agua es casta. No voy a entrar mucho en ese tema, pero sí se los voy a dejar también como reflexión, cómo el agua puede ser casta, cómo el agua puede ser fiel, fiel a su objetivo, porque el agua, de más está decir, también significa pureza. Nosotros usamos el agua para lavar, o sea, para sacar impurezas, tanto de las superficies, de las telas, de las cosas que lavamos, pero también usamos el agua para sacar impurezas del alma. Cuando nos bautizan, cuando nos bendicen con agua bendita. Y hecha esta pequeña introducción, quería introducirlos en este nuevo documento del Papa Francisco, al finalizar el mes de marzo, en el que se celebró el Día Mundial del Agua del 2020, el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral anunció la publicación del documento denominado Aqua Fons Vitae, que significa agua fuente de vida, orientaciones sobre el agua, símbolo del grito de los pobres y el grito de la tierra. Este documento, enraizado en el magisterio social de los papas e inspirado en el trabajo realizado por miembros de la Iglesia nacional y local de diferentes países.
Este documento, que ya está disponible en internet, se puede bajar directamente de la web del dicasterio, es un documento que pretende traernos las orientaciones sobre la importancia del agua. El objetivo del documento no es tampoco técnico, pero sí tiene en cuenta los aspectos técnicos, y este documento distingue 3 aspectos o dimensiones relacionadas con el agua. El primero, el agua para uso humano, principalmente para el consumo. Como bien saben todos, un ser humano puede vivir, según los médicos, muy poco tiempo sin agua, del orden de días, 2-3 días. Sin alimentos puede vivir más, pero no sin agua. La segunda dimensión del documento es el agua como recurso utilizado en muchas actividades humanas, en particular la agricultura y la industria. Y en tercer lugar, o tercera dimensión o aspecto, el agua como superficie, es decir, ya sean ríos, acuíferos, océanos, lagos, donde las personas viven, donde las personas habitan. Para cada aspecto, este documento presenta desafíos y propuestas para generar conciencia sobre la participación, sobre el tema del agua, y propone una reflexión final. Entonces, como segunda parte de esta pequeña y humilde charla, yo quería presentarles este documento y dejarles el desafío para que lo lean, para que lo mediten, principalmente para que lo mediten, entendiendo que cualquier iluminación, cualquier idea viene del Señor. Cualquier idea buena, cualquier iluminación correcta, todo lo bueno viene del Señor. Entonces, el documento hace una pequeña introducción histórica y aclaraciones metodológicas. La introducción histórica, por supuesto que nos nombra como principal fuente el Evangelio, ¿no? Y la cantidad de veces que el agua aparece en la palabra. Ya el Génesis dice que el Espíritu aleteaba sobre el agua. Entonces el agua estuvo siempre ahí, estuvo siempre desde el principio de los tiempos. Después el documento reconoce el valor del agua, como en primer lugar el valor religioso del agua. No es casualidad que el Señor haya elegido el agua como un medio para bendecir, para poder tener agua bendita y bendecir hogares, bendecir trabajos, bendecir objetos, porque el agua todo lo riega. Otra particularidad técnica, valga la redundancia, es la tensión superficial del agua. No puedo por ahí con mi ingenio, y tengo que comentarles también. El agua moja porque tiene una tensión superficial lo suficientemente baja como para hacer contacto con otras superficies. Esa particularidad tampoco la tienen muchas sustancias. Quizás el Señor, cuando diseñó el universo y pensó en el agua, pensó en esa particularidad para que el agua pueda mojar las superficies de la carne y de esa manera bendecir. Insisto, es simplemente una apreciación que está muy lejos de ser un estudio sobre el tema, ¿no? Entonces, el valor religioso que tiene el agua, el valor sociocultural y estético que tiene el agua, el valor institucional y valor útil para la paz, nos dice el documento. Y útil para la paz porque hemos escuchado en muchos, por ahí, disertaciones, foros sobre política internacional, que quizás los próximos conflictos sean
por justamente el escaso acceso al agua de algunos países, ya sea porque sus fuentes de agua están contaminadas o porque sus fuentes de agua no existen debido al cambio climático. El valor económico viene en cuarto lugar, y por último, aclaraciones sobre la privatización del agua. El valor económico del agua es importante porque es base de actividades económicas para el ser humano que permiten su trabajo y su sustento. Pero fíjense que el documento le da un lugar a cada valor. No quiere decir que el económico no sea importante, pero sí quiere decir que es quizás no el principal. Después, en cada uno de los tres aspectos que nombré, el agua para uso humano, el agua para actividades humanas y el agua como espacio, el documento nos plantea retos y propuestas, ya sea a nivel local o sensibilizándonos sobre el tema, para no quedarnos de brazos cruzados, así como le gusta decir a nuestro Papa Francisco, hacer lío, hacer algo, diría yo, a la luz siempre del Evangelio, y teniendo por supuesto a Cristo nuestro Señor como centro. Entonces, como el agua para uso humano, quizás los retos son a nuestro humilde entendimiento, son visiblemente o fáciles de distinguir. Hay personas, sin ir más lejos, en nuestra provincia, que no tienen acceso al agua ya sea para bañarse o para tomar. Tenemos algunos asentamientos o villas donde quizás hay un surtidor o dos y donde la gente va con recipientes para llevar el agua a sus casas. En nuestro país lamentablemente pasa eso. Quizás el reto ahí es tratar de que nuestros dirigentes, que toda la población, porque no es solamente responsabilidad de ellos, no se olviden y todos los años podamos hacer algo para ir mitigando y tratando de erradicar ese problema, el acceso al agua para uso humano. En cuanto a las actividades humanas, el agua en San Juan, en nuestra provincia, es un bien escaso. Vivimos en un oasis en medio de este desierto y por razones de conocimiento público, el río San Juan trae cada vez menos agua, porque cada vez escurre menos en sus fuentes, ya sea principalmente nevadas, ¿no? Entonces los glaciares no se recargan, entonces el módulo del río San Juan viene disminuyendo. Eso nos pone como desafío tratar de buscar optimizar, en primer lugar no derrochar, eso significa controlar el uso del agua para que sea eficiente y eficaz, o sea que cumpla su objetivo y lo haga con la menor cantidad de recursos, en este caso con la menor cantidad de agua posible. También nos pone como reto el pensar el San Juan del futuro, digamos, cómo nosotros a partir de ahora y hacia el futuro queremos organizarnos para utilizar el recurso agua, siempre con la mirada puesta en las generaciones que vienen después de nosotros, a las cuales tenemos que dejarle la casa ordenada, para que ellos también puedan seguir con la tarea evangelizadora que nos manda el Señor. Y como último, la tercera dimensión, el agua como espacio. Allí todos saben que las comunidades se fundan principalmente alrededor de un río o en costas, porque tiene que haber acceso al agua. Aquí yo voy a poner una particularidad. En estos días han surgido algunos documentos en los medios que hablan sobre el agua que está debajo de la superficie, que también es
una parte de este aspecto del agua como espacio. Me refiero a las napas y según las personas que saben, por supuesto, geólogos, ingenieros hidráulicos, San Juan tiene una reserva allí de agua muy importante y es una reserva que hay que cuidar pensando siempre en las generaciones a futuro. Es una reserva que no hay que agotar, que por supuesto no hay que contaminar y que si ya se ha contaminado hay que mitigar. Entonces, como este documento solamente pretende ser un puntapié inicial, y a través del Acuerdo San Juan, las personas directamente involucradas en este tema han presentado propuestas al gobierno, que creo que son propuestas sensatas, con una mirada amplia y crítica sobre el tema. Quizás también hay que empezar a hacer públicos los desafíos que hay para el cuidado de esta superficie o de este espacio de agua. Y siempre con la mirada puesta en el desarrollo integral de las personas. Nada está por encima de las personas. Eso está claro, y las personas necesitan sus fuentes de trabajo y las personas necesitan sus fuentes para obtener recursos económicos, siempre en la medida justa, equilibrada, para justamente no traspasar esa línea que separa el uso del mal uso o el abuso de los recursos. Y acá, ya para terminar con esta pequeña charla, el gran desafío que creo que tenemos tiene modelos. Muchos conocen los modelos de cómo se implementan las soluciones de agua en países como Israel, que son países que son desérticos, que tienen escasos recursos, similares a la región donde nosotros vivimos. Pero yo voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Cuando se empezó a hablar del cuidado del medio ambiente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se hizo eco de la encíclica Laudato Si y hicieron algunas tareas. Y hay una tarea que yo creo que es la más importante, que es las tareas que se hizo con los más pequeños, porque ellos son, primero y principal, el futuro, son la esperanza, y también son los que tienen la posibilidad de incorporar, aprender y naturalizar prácticas de cuidado que a los adultos nos cuesta mucho más. Entonces, como desafío para esta institución, para este colegio y para esta familia, me gustaría dejarles el pensar estas, llámese políticas o lineamientos de cuidado del agua, que seguramente ya lo estarán haciendo, pero a la luz del documento, pensar las tareas que pueden tener nuestros docentes para que nuestros niños cuiden el recurso, para que nuestros niños defiendan el recurso, para que nuestros niños y adolescentes también comiencen a entender el valor del recurso agua, el valor del derecho al agua, con una mirada puesta no solamente en lo material, no solamente porque el agua se pueda contaminar o pueda ser escasa en el futuro quizás cercano, sino también porque cuidar el recurso agua significa cuidar al prójimo, significa cuidarnos entre todos. Cuidar la casa común no tiene como único fin cuidar solamente el planeta Tierra, sino que significa cuidar el ámbito donde las personas nos desarrollamos y vivimos. Ordenar y cuidar la casa significa cuidar al prójimo, cuidar el lugar donde el otro va a vivir, donde el prójimo va a principalmente realizar su tarea
y su camino hacia el cielo. Entonces, con esa mirada, con la mirada puesta siempre en el Señor, con la mirada puesta en el segundo mandamiento, con esa mirada cuidar el agua. Si estamos cuidando el agua, le podemos enseñar a nuestros niños que también estamos cuidando al prójimo y que el prójimo es tan importante como yo, es tan importante como cualquiera de nosotros. Entonces, cuidar el agua significa cuidar el recurso que otros quizás no tienen, significa cuidar la pureza del agua que otros necesitan, significa cuidar el recurso económico, porque todos hacemos un esfuerzo como sociedad en San Juan para pagar las instalaciones de agua a través de los servicios, a través de los impuestos también. Y eso en el fondo es cuidar el prójimo. Y principalmente es tener la mirada puesta en el Señor. Con esto me despido y los aliento a leer el documento, Agua Fuente de Vida, a rezar principalmente y por último a actuar. Muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga a todos.